pasando yo para la capital, acabo de predicar en una campaña, y algo me dijo, párate ahí y ora por mis hijos. Tú no sabes, ustedes son hijos de Dios. Yo recuerdo en una ocasión en San Pedro de Macorís, que fue mi primera vez entrando a una discoteca cerca del Barrio Blanco, antes de llegar ahí a la rotonda. Ahí había una discoteca y el pastor dijo, vamos a evangelizar. Yo estoy pensando que nosotros vamos a la calle a evangelizar, está tratado. Y él dice, traigan pan y chocolate porque vamos para la calle. Y cuando nosotros estamos ahí, se encuentra el pastor con esta discoteca y el Señor le dice, entra ahí. Esa fue mi primera vez entrando a una discoteca en mi pueblo, en mi ciudad. Porque en la discoteca hay descarriados. En la discoteca hay hijos de pastores, hijos de pastoras. En la discoteca. Hay gente que no sabe eso. Y Dios se le cae allá en la discoteca. Porque quiero que la gente sepa que esta pastora nunca fue una discoteca en el mundo. Wow. Nunca. Yo no tengo esa experiencia de testificar que Dios me sacó de una discoteca. Si quieres Cristo, repite conmigo, Señor Jesús. Dale un aplauso a Dios por esta vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal, Pastor Julio César Santana. Quiero invitarte rápidamente a suscribirte, a darle like, a compartir este video. Hoy tenemos una invitada especial, sé que todas las conocen, la pastora Elizabeth Soto, asistente oficial del Pastor Julio César Santana. Hoy en nuestro segmento, cuéntanos tu historia. Pastora, ¿cómo se siente? Bendiciones para todos. Gracias, Wander, por invitarme. En este caso, no soy yo la que entrevisto, sino que soy yo la entrevistada. Amén, y amén. realmente me siento muy contenta. Para mí es una honra poder entrevistarla. Amén. Pastora, nosotros la vemos prendida en los en vivo. Muchos seguidores le han denominado Pastor Elizabeth Candela. ¿Cómo usted se siente? Santo. Realmente me siento gozosa porque la gente pues tenga esa perspectiva de mí, pero realmente las personas que ven esta pastora en los en vivo, pues no saben que esta pastora tiene un trasfondo de lo que se llama proceso y que todo ese fruto que hoy Dios haga cosas conmigo viene de procesos. Wow. ¿Te quiere decir que ese fuego, esa candela que usted transmite en los en vivo y en los escenarios, en los púlpitos, se debe a un proceso arduo que usted pasó detrás de cámara? Claro que sí. Cuando tú vienes del menosprecio, cuando la gente pues, cuando uno comienza en los caminos del Señor y que Dios te da una palabra, el creyente no sabe que esa palabra tan poderosa que se te desata en público trae consigo muchas persecuciones, menosprecios, celos, envidia. Y yo he sido víctima de todas esas cosas, he tenido que vivirlo principalmente, así como el celo que se le levantó a Saúl en contra de David, siendo David ungido por el Señor. Y ese ungimiento le costó a David un precio muy fuerte. Pastor Elizabeth, ¿cómo usted llegó a trabajar como asistente del Pastor Julio César? ¿Fue algo que usted buscó o se lo propusieron? ¿Cómo usted llegó a ese puesto? Bueno, yo recuerdo hace unos años de donde yo vengo de una iglesia en donde yo tenía todo, estaba todo bien, mi ministerio estaba caminando, yo con un llamado fuerte, pero estaba pasando unos procesos muy fuertes en aquel lugar. Y yo tenía alrededor de unos 6 años orando al Señor. Yo le decía, Señor, yo necesito que, conforme a lo que tú has puesto en mis hombros, en la predicación de tu palabra, yo necesito que tú me pongas en un lugar en donde yo pueda desarrollar lo que tú me has entregado. Y yo recuerdo que un día estaba en el altar del Señor en oración y escuché esa voz suave del Espíritu Santo que me dijo,
no me oren más por eso, porque en mi tiempo yo te muevo. Y yo dije, wow, que el Señor me mueve. Pero sucede que en esos días, y ya yo lo he dicho en otros lugares, yo tenía una cita para ir al consulado americano. Y yo recuerdo que un profeta en una multitud me llama a los 2 días antes de ir al consulado y me dice: la joven que está allá atrás, y me dice, la de la blusa azul con el pelo rizado. Y yo miré para atrás y él dice: usted misma la que está ahí, venga caminando. Y me dice: así dice el Señor, que Dios te mueve de donde tú estás hoy, Dios te saca y te lleva a un lugar donde te voy a poner a hacerme un trabajo. Hay un lugar que fluye leche y miel, pero solamente harás lo que yo te diga. Y yo dije, wow, ya Dios me está confirmando que me la van a dar y me voy. Sucede que en esos días mi hija estaba orando al Señor para que Dios la moviera a un lugar donde ella pudiera adorar el nombre del Señor, que ella tiene un ministerio de danza y estaba pasando unos procesos. Entonces yo como madre me uno con ella, le digo, bueno, pues vamos a orar, hija, yo te voy a ayudar a orar y bueno, Dios que te lleve donde Él entienda. Ahí es donde hace la conexión. El pastor tenía 6 meses de haber abierto la congregación y yo fui con ella, con la hija mía. Le dije, mamá, vamos para allá. Yo te voy a acompañar porque tú eres menor, no te puedo dejar ir a los lugares sola. Y ahí comenzó mi historia. ¿Cuál fue la primera impresión que usted tuvo con el pastor Julio César Santana? Yo recuerdo cuando ya anteriormente, hacía unos 6 o 7 años atrás, en ese entonces, yo lo había visto a él en actividades en San Pedro de Macorís, pero estaba en el proceso de cambio. Y yo recuerdo que un día él llega a una actividad porque el pastor era un hombre que donde llegaba, él tenía una manera peculiar de saludar. Y todo el mundo se daba cuenta que él llegó. Y él decía, llegando al lugar, y a su nombre. O si no decía, alabado sea Dios. Y yo recuerdo que yo lo miré y dije yo, oh, pero ¿y este hombre con ese escándalo que llega a este lugar? Y yo dije en mi corazón, ¿será verdad que Dios lo cambió? Pero me quedé ahí, me gocé. Y pasaron alrededor de unos 7 años cuando Dios permite todo esto que te cuento, para entonces permitir que mi hija vaya a ese lugar. Porque ya yo había escuchado de él, pero ninguna intención de yo pertenecer ni de estar. Porque ya yo tenía un lugar donde estar. Ya yo me sentía que estaba realizándome en el lugar donde estaba. Y luego entonces, ahí mi hija viene, él me la recibe en ese lugar. Pero yo recuerdo que cuando yo iba, yo llegué a un servicio en donde estaba una predicadora muy conocida, una hermana que Dios trae del satanismo, la hermana Nuris Quesada, y ella suelta una palabra y yo estaba allá atrás. Pero yo no fui ni a buscar palabra, ni fui para que me digan nada. Yo estoy acompañando a mi hija. Y ella desde allá atrás me da una palabra. Me dice, la que está allá atrás, así dice el Señor, que eres una intercesora, que Dios te mueve de lugar y donde te planta, porque hay muchos altares. Veo velas, veo velones, veo gente haciendo mucha hechicería. Pero hoy Dios rompe los velones y se apagan. Aleluya. Y entonces yo dije, bueno, gloria a Dios. Cogí, ese día me fui a mi casa. Me quedé tranquila, buscando al Señor en ayuno y oración. Pero ni siquiera tenía en mi mente nunca estar hoy de este lado. ¿Bajo qué circunstancias tú llegaste a la iglesia del pastor Julio César? ¿Estaba pasando proceso? ¿En qué circunstancias te encontrabas? Bueno, cuando Dios permite que yo llegue allá, yo recuerdo que el mismo Espíritu Santo
fue que le habló al pastor. En ese entonces estaba él pastoreando en San Pedro de Macorís, y ahí donde Dios le da la palabra, donde él inicia en un primer nivel en la joyería, donde él inició su pastorado. Dios le dice a él un día en el secreto, le dice: usted ve esa mujer que está allí, esa la traje yo para trabajar contigo. Entonces él nunca dijo nada, se quedó en secreto hasta que se da el primer aniversario de su pastorado en ese lugar en San Pedro. Y yo recuerdo que, como a mí me gusta mucho trabajar en la obra del Señor, ahí es donde él me dice: hermana, ¿a usted le gustaría trabajar en alguna área de nuestro aniversario? Yo le dije: ay, sí, a mí me gusta el servicio, póngame de servidora. Y ahí es donde yo inicio como servidora. Sucede que ese primer día invitó el pastor a varios predicadores. En ello invita a la pastora Wilda Mota, una mujer que respete y honra su manto, siempre lo digo. Y ella, estando yo parada en la puerta cerca del altar, ella me llama en público, me da una palabra. Y la palabra que ella me da en el público, me dice, él dice: pastor Julio César, usted ve esa mujer que está allí. Te dice el Señor, esa fui yo que te la traje. Dice Dios, la saqué de donde estaba para trabajar contigo en ministerio. Y dice el Señor, esa es la copastora de esta iglesia. Para mí fue algo impactante, porque yo no estoy buscando nada de eso. Yo estoy para servir al Señor, porque es lo que yo aprendí, el servicio al Señor, sin esperar nada a cambio, sin esperar puestos, sin esperar lugares. Y luego entonces yo caí al piso. Cuando caigo al piso, duré un rato ahí parqueada en el suelo. Cuando entonces me paro, yo estoy peleando con el Señor. Digo: pero ¿y cómo tú me mandas a decir eso en el público? Yo no tengo tanto tiempo aquí. Y para mí fue algo que realmente me dio hasta pena. Y luego entonces me voy a mi casa, comienzo a orar al Señor, porque yo dije: si fuiste tú que utilizaste esa pastora para darme esa palabra, yo necesito que tú me lo confirmes por otra vía. Y luego ahí fue entonces en donde el Señor permitió más profetas que no me conocían tal como se lo pedí, que no me conozcan, que nunca me hayan visto, y luego entonces confirmen esa palabra. Y el Señor empezó a traer los profetas del Ceibo, de la capital, de todos los lugares, hasta de fuera del país, a confirmarme esa palabra. Y es ahí donde luego mi pastor me unge como pastora. Wow. ¿Qué aspectos del carácter de tu pastor te han impactado? Bueno, mira, mi pastor tiene muchas cosas que impactan mi vida, y es una de la manera de cómo él busca al Señor y cómo él te motiva a buscar a Dios, cómo te motiva a que tú busques el fuego, a que siempre estés en el fuego, y a que él te dice, cuando uno está en proceso y en situación, él te dice: eso no es lo que usted aprendió de mí, eso no es lo que yo le enseñé. No a tirar la toalla, sino a seguir hacia adelante. Y aunque tú estés pasando lo que esté pasando, tú tienes que ir a pastorear iglesia, tienes que estar en frente de hijos espirituales que están pasando un proceso, pero tú no puedes ir a decirle a ellos que tú estás pasando un proceso también, porque ellos están esperando una palabra de parte de Dios, de tu boca. Amén. Es así. Y eso a mí toda la vida me ha impactado y me ha ayudado a crecer como ser humano, como hija de Dios, y a respetar su manto. Amén. ¿Qué le agradeces a tu pastor? Yo le agradezco a mi pastor tantas cosas. Una de ellas es, en una ocasión me vi pasando un proceso muy difícil personal. Y yo recuerdo que yo estaba en mi casa, estaba sola, estaba en una esquina, estaba siendo fuertemente atacada por espíritu de depresión, en donde yo le decía al Señor: Padre, pero yo tengo tanta gente, conozco tanta gente, pero hoy yo me siento sola.
Entonces el enemigo me decía, prepara una maleta, coge, vete, desaparécete, no le diga a nadie ni a tus familiares dónde tú vas y ocúltate, vete por un mes, pero que nadie sepa. Y yo recuerdo que estaba mi pastor en oración cuando el Señor le habla de mí y él toma su teléfono y me llama y me dice, pastora, ¿dónde tú estás? Y yo le digo, estoy aquí en la casa. Y le digo, me dice él, pero ahora mismo el Señor me habla de ti. ¿Qué te está pasando? Tú eres una guerrera. Tú no eres de las que te queda en el piso. Eso no fue lo que yo le he enseñado a ustedes. Entonces recuerdo que me dijo, yo necesito que tú agarres, prepares, eches una cuanta ropa en un bulto y tú vengas para acá. O sea, ya él estaba en Santo Domingo y ahí es donde él me dice que vaya. Y me dice, porque ahora mismo el Señor me muestra que Satanás tiene un plan muy fuerte contra ti. O sea, yo necesito que tú te muevas de lugar y vengas. Y eso para mí fue algo el cual yo nunca olvido de las tantas cosas que Dios lo ha usado para mí. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes planes del Señor, que Dios tiene planes contigo, no podemos obviar las acechanzas, las maquinaciones de Satanás en nuestras vidas. Y aunque estamos muchas veces fluyendo en los altares y estamos dando palabras, también hay momentos difíciles que llegan a la vida de uno. Y tú necesitas a alguien que te diga, el Señor me habló de ti, yo estaba orando. Y nuestro pastor, mi pastor es un profeta. Y creo en que él es un profeta fino del Señor. Amén. Yo te quiero preguntar, ¿cuál ha sido el momento más difícil que te ha tocado vivir como asistente del pastor? Han sido tantos, pero uno de los momentos más difíciles de los tantos que hemos vivido juntos, ahí al lado con él en el ministerio, fue en una ocasión, el pastor le estaba pasando un proceso muy grande, personal, unos ataques muy fuertes. Y yo recuerdo que yo me levanté ese día y yo me arreglé, me puse bien bonita. Y mi hija me dice, mami, pero ¿para dónde usted va tan elegante? Yo le dije, voy para donde una hermana que me invitó a almorzar y voy para allá con ella a compartir un rato. Y ella es una intercesora, esa hermana. Y cuando yo llego a su casa, que yo voy a sentarme en la mesa, a entrar los pies debajo de la mesa, yo escuché al Espíritu Santo que me dice, Julio César. Y yo dije, pero Julio César, Señor, pero tú me estás hablando de mi pastor. ¿Qué será? Pero pienso que es algo pasajero y me quedo tranquila. Cuando me traen el café, que me lo voy a tomar, escucho otra vez la voz del Espíritu Santo que me dice, Julio César. Entonces ahí es donde yo me inquieto. Digo, no, pero es que esto no es normal. Esto es Dios que me está hablando de mi pastor. Y cuando entonces hice par de llamadas, que lo contacto, ahí me doy cuenta que el pastor estaba pasando un embate del enemigo muy fuerte, un ataque del enemigo muy fuerte. Entonces ahí es donde yo me muevo. Entiendo que era un propósito del Señor. Yo agarro, me muevo, me voy a Santo Domingo y allá llego. Porque Dios en su misericordia me ha permitido estar como intercesora, como una mujer que ora y da rodillas por él. Y a través de esa conexión divina es cuando Dios trata conmigo. Y allí Dios permite esa noche de que no pasara algo que fuera lamentable y fuera contundente para el ministerio del pastor, que son cosas que nadie nos sabe. Y ahorita yo meditaba y decía, bueno, solamente tú conoces al hombre de Dios, la gente lo conoce en las cámaras, la gente lo conoce en los púlpitos, la gente lo conoce cuando le profetiza, cuando Dios lo usa para echar fuera un demonio.
La gente conoce ese Julio César Santana, pero Dios me ha permitido a mí conocer el ser humano, el hombre. No solo el hombre de altar, sino el hombre que cuando está detrás de todo eso, el hombre que llora, el hombre que sufre, el hombre que ha necesitado una palabra, que ha necesitado de gente, ha necesitado de una llamada, no para juzgarlo, sino para decirle: se puede, dale para adelante, Dios está contigo. Y uno como intercesor tiene que enfrentar todo eso. Yo he estado en lugares en donde yo he visto a mi pastor tirado en el suelo, en donde yo lo he visto sin fuerza para nada, en donde el diablo le dice: suéltalo todo, deja el ministerio, vete para el mundo. Nadie no sabe eso, porque no es lo mismo, vuelvo y te repito, cuando la gente estamos en los en vivo, estamos en los live, la gente dice: pastor, ore por mí, pastor, necesito una palabra, profetíceme. Pero hay momentos en el que el hombre humano no se puede profetizar ni él mismo. Wow. Ni él mismo se puede profetizar. Y por eso yo quiero que la gente sepa que el hombre de Dios en el altar no es el mismo hombre que está fuera del altar. Es el ser humano. Es el hombre que pelea con los ataques de las críticas. El ser muy criticado por lo que hace, donde Dios lo lleva, donde Dios lo mete. Nadie no entiende eso de que Dios le habla, porque estando yo con él, he estado ahí cuando el Espíritu Santo, vamos en carretera, vamos en pueblo, le dice: detente, éntrame a esa discoteca que hay un alma ahí. Y la gente no entiende con qué eso se escribe, con qué se come. Hay que estar muy conectado a la fuente del que te llamó para entender que hay gente que Dios lo llama a hacer cosas que al otro no lo llama a hacerlo. Y ese es el hombre que yo conozco, al Julio César Santana. Vemos que llevas un tiempo con el pastor. A raíz de todos esos mandatos que le da el mismo Señor a Julio César Santana, ¿cuál ha sido la cosa más difícil, el reto más difícil como asistente que te ha tocado llevar? Por ejemplo, eso que acabas de decir, cuando el pastor, el Espíritu Santo le ministra y dice: métete en una discoteca. También a ustedes le toca entrar también. Sí. Le toca entrar, le toca también enfrentar eso. ¿Cómo ha sido para ti esos encuentros? ¿Has tenido miedo? ¿Has tenido dudas? Cuéntanos. Realmente, de donde Dios me trae, no tengo un testimonio, porque quiero que la gente sepa que esta pastora nunca fue a una discoteca en el mundo. Wow. Nunca. Y yo no tengo esa experiencia de testificar que Dios me sacó de una discoteca. Entonces, para mí, cuando me une al ministerio con el pastor y yo tener que entrar a una discoteca, yo dije: wow, porque nunca había entrado. Pero en el momento que se da, yo soy una mujer que yo le doy. Si Dios me habló, yo voy para encima. Y el estar con el pastor, contagiándome de esa locura espiritual, yo entro. Yo recuerdo en una ocasión en San Pedro de Macorís, que fue mi primera vez entrando a una discoteca cerca del Barrio Blanco, antes de llegar ahí a la rotonda. Ahí había una discoteca y el pastor dijo: vamos a evangelizar. Yo estoy pensando que nosotros vamos para la calle evangelizada, tratado. Y él dice: traigan pan y chocolate porque vamos para la calle. Y cuando nosotros estamos ahí, se encuentra el pastor con esta discoteca y el Señor le dice: entra ahí. Esa fue mi primera vez entrando a una discoteca en mi pueblo, en mi ciudad. Dios mío. O sea, usted no entró como impía, pero entró como cristiano en una discoteca. Claro que sí. Y cuando entramos ahí, lo impactante para mí fue que él nos da las reglas todo de cómo lo vamos a hacer antes de entrar. Y él dijo: mira, todos ustedes van a rodear el lugar.
Y cuando ustedes rodeen el lugar, yo me voy acercando al DJ. Y si el dueño está cerca, también a él. Y cuando ya yo lo tenga ahí, a los dos cerca de mí, que ya yo lo convenza, que me entreguen el micrófono, entonces cuando yo diga, alabado sea Dios, ya ustedes saben lo que hay que hacer. Dios mío. Y ahí de una vez el equipo, de una vez, oye, ¿qué hacemos? Estratégicamente nos paramos detrás de un amigo. Y esa experiencia para mí marcó mi vida. Después de ahí yo dije, bueno, ¿a qué discoteca es que hay que ir a hacer el trabajo de Dios? Porque en la discoteca hay descarriados. Amén. En la discoteca hay hijos de pastores, hijos de pastoras. En la discoteca. Que hay gente que no sabe eso. Y Dios le cae allá en la discoteca. ¿Qué pudiste aprender de esos desafíos que has enfrentado al lado de tu pastor? ¿Qué he aprendido? ¿Cuál ha sido el aprendizaje? Mira, yo he conseguido en cuanto a aprendizaje a ser más madura en todo. Más madura. Porque no es lo mismo tú tomar una encomienda sin que Dios te dirija a tomar una encomienda que sea Dios que te dirija, que sea Dios que te ponga. Y aprendí a conocer los tiempos de Dios, el momento específico, la palabra del Señor, entender cuando Él te da un norte, entender cuando Él te da la señal. He aprendido todo eso estando al lado del pastor y también asumir retos fuertes, porque hay unos retos que yo tuve que asumir que para mí fueron difíciles, pero entendí que cuando Dios tiene planes contigo, Él mismo hace que todo se haga realidad. Y hay un reto que para mí es un aprendizaje muy grande, es cuando Dios le revela a nuestro pastor el evento soplo de Dios. Wow. ¿Cuáles han sido las cualidades que más admira de tu pastor? ¿Qué es lo que más admira de él? Que no se cansa. En cuanto a lo que tiene que ver con lo de Dios, Él no se cansa. Y es un hombre que si Dios le dio una revelación, Él no tiene que ver si no hay dinero. Él no, eso para Él no es problema. Porque Él dice, si Dios manda, Dios respalda. Yo recuerdo en una ocasión que cuando Él asumió el reto de soplo de Dios, no había ni un peso para nada. Y yo recuerdo que yo estando en un altar orando por este proyecto, Dios me dio una palabra. El Señor me dijo, en los proyectos que yo doy, la fiesta que yo revelo, fiesta que yo pago. Y yo recuerdo que le dije, oye, que me dijo el Señor, que si Él te dio esa fiesta para que se la haga, Él mismo la va a pagar. Y Dios de lo imposible sacó una cantidad para que todo se cubriera. Y cómo la gloria de Dios respaldó. Y ver luego al pastor llorar como un niño, agradeciendo al Señor, pero no llorar en el suelo, en el piso, llorando, dándole gracias al Señor. He aprendido de él que hay que ser agradecido del Señor con todo y en todo. Eso para mí es una fortaleza. ¿Qué palabras de aliento le darías a alguien que esté pasando por momentos difíciles, inspirado en aquellas cosas que has vivido con tu pastor? Yo le diría, no le baje, no le baje, porque nadie que no carga propósito, Satanás no lo ataca. Nadie que no carga propósito no es perseguido. Nadie que no carga propósito es como un árbol que no tiene frutos. Entonces, si tú llevas fruto, tú sabes que la gente te va a tirar las piedras porque si tiene hambre quiere comer de tu fruto. Si yo le digo a la gente que como tú llevas fruto, tú sabes que te van a apedrear. Tú sabes que te van a criticar. Tú sabes que van a decir de ti falso testimonio sabiendo que son mentiras, pero no te puede detener. Tienes que poner tu vista en el que te llamó, mirando al invisible y decirle que no importa cómo te sientas, dobla rodilla. Dobla rodilla. Porque una de las cosas que ha permitido
que yo pueda permanecer en el Señor todos estos años es que Dios siempre me ha permitido buscar su presencia. Y yo motivo a los que van a ver este video: busca la presencia del Señor. Busca la presencia del Señor. Si tienes un ministerio, busca a Dios. Si eres pastor, busca a Dios. Si eres profeta, busca a Dios. Hasta si eres un servidor de la iglesia, busca a Dios. Que lo único que te va a ayudar a permanecer es la comunicación con tu Padre celestial. Amén. Gracias, Pastora Elizabeth. Sé que este pequeño testimonio va a glorificar a Dios y muchas personas serán bendecidas a través de este video. Amén. Así que gracias. Así que los que están ahí, Dios le bendiga, Dios le guarde. No olviden suscribirse, darle like y dejar sus comentarios. Shalom.